Pues, Amén. pues dándole gracias al Señor, ¿verdad? De que Él es el Espíritu Santo, es el que nos enseña. Vamos a comenzar. Ya Elisa oró, así que estamos en manos del Señor. Pues vimos que en el capítulo 20 que Jamie nos enseñó muy claramente, dedicó mucho tiempo a ese capítulo. Vimos que Pablo se encontraba en Mileto y estaba listo para embarcar. Cuando se despidió de los hermanos, estaba listo para embarcar para ir a Jerusalén, y sabemos que este era el tercer viaje misionero de Pablo. Y el versículo 1 del capítulo 21 dice: después de separarnos de ellos. Cuando dice separarnos de ellos, se está refiriendo, ¿verdad?, a los hermanos que está dejando en donde estaba. Dice: zarpamos y fuimos con un rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y yo pensando en Pablo, y también esto me dio mucho el amor que Pablo le tenía a los hermanos, y yo sé que cuando dice después de separarnos de ellos, esa palabra separarnos, para él tiene que haber sido bien difícil esa separación, porque él sabía que no los iba a volver a ver. Y por eso es que ellos están tan tristes cuando él se estaba despidiendo de él, porque el por esta persona era muy fuerte, y tiene que haber sido bien difícil para él tener que estar separándose de ellos constantemente para seguir proclamando el evangelio, pero él estaba claro en su llamado. Y a él, a pesar del sufrimiento, del amor que le tenía a estas personas, su meta era seguir predicando la palabra, no importa qué. Y yo pienso, y creo que todas debemos de pensar en esto, o sea, cómo él amaba tanto al Señor, que no le importaba los sufrimientos, no le importaba todo lo que él tenía que pasar, porque vemos a través del libro de los Hechos todas las veces que a él lo cogen preso, todas las veces que lo quieren matar, o sea, tantas cosas que él pasó, y sin embargo, él no miraba eso. Él lo que miraba era, su meta era predicar el evangelio, porque el Señor lo había escogido a él como instrumento suyo. Y yo me imagino que él todas las noches, ya al acostarse, me imagino que su oración sería algo así como: Señor, aquí estoy en tus manos, úsame para tu gloria. Y el Señor lo usaba, vemos cómo el Señor lo usaba para predicar la palabra. Y eso a mí me ministra mucho, porque eso es lo que debe arder en nuestro corazón, esa pasión que Pablo tenía por llevar la palabra. Debe ser algo que a nosotras también nos ministre, que nosotras también tengamos esa pasión, porque otros conozcan lo que nosotros hemos conocido, ¿verdad? Y estaba buscando, ¿verdad?, información. Entonces dice que Pátara era un puerto, y aquí Pablo y sus compañeros podían encontrar un barco más grande y podían navegar las 400 millas directamente a Fenicia, pasando en los puertos de Tiro y Sidón, porque aparentemente se necesitaba un barco más grande para hacer esa travesía. Y por eso es que él dice que fue a Pátara, porque en ese puerto sí consiguió ese tipo de barco que necesitaba. Entonces, el versículo 2 dice: embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegar. Aquí vemos Pastora, no se oyó bien, o no sé si sea yo nada más. No se oye. No se oye bien. Hola, hermana Josefina. Sí, no, Hola, hermana Blanca, María. no se escuchó bien. Hola, venimos. Hola,
Ahora me escuchan, es que estoy en mi cuarto Sí, y a lo mejor sí, ahora sí. Sí, pastora. ahora sí. Disculpe. Ok, no, gracias por decírmelo, porque si no yo sigo hablando y me creo que ustedes están escuchando. No, estaba diciendo que Pátara era un puerto y aquí Pablo y sus compañeros podían encontrar un barco más grande y podían navegar entonces las 400 millas directamente a Fenicia, parando en los puertos de Tiro y Sidón, que es lo que dice aquí, ¿verdad? Que ellos pararon ahí en esos puertos. Entonces, versículo 2, o sea, sí, Pablo tenía prisa en llegar a Jerusalén, porque quería llegar para la celebración de las fiestas de Pentecostés. Esto lo vimos en el capítulo 20, ¿verdad? Que se celebra 50 días después de la Pascua. Así que él solamente tenía 30 días para llegar a Jerusalén. Y por eso era su prisa, o sea, porque él quería llegar para celebrar allí las fiestas de Pentecostés. Entonces, perdón, dice el capítulo 4, dice, hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Una vez más, el Espíritu Santo le está advirtiendo a Pablo de que no vaya a Jerusalén. Lo vimos en el capítulo 20, que Jamie nos estuvo enseñando cómo el Espíritu Santo le estaba advirtiendo una y otra vez que no llegara a Jerusalén, porque sabía que allí él iba a ser arrestado. Pero Pablo no le importaba. Una vez más vemos aquí que a él no le importaba los sufrimientos que él iba a pasar. Su meta era una, y eso era lo que él quería hacer, seguir predicando el Evangelio donde quiera que él estuviera. Y Pablo, ellos le decían a Pablo, ¿verdad? Aquí dice que ellos le decían por el Espíritu. Y en este versículo vemos cómo el Espíritu Santo estaba dando una advertencia de los peligros que Pablo enfrentaría en Jerusalén. El Espíritu Santo usa personas para traernos advertencias, a veces para traernos mensajes. Y yo sé que Pablo era sensitivo al Espíritu Santo. Él sabía que esto que le estaban diciendo no era nada que él no supiera, porque usualmente el Espíritu Santo, cuando nos habla, nos da un mensaje, es ya más bien como una confirmación de algo que ya nosotros hemos recibido. Entonces, dice el versículo 5, cumplidos aquellos días, o sea, los días los 7 días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. O sea que aquí vemos que estas personas amaban mucho a Pablo. Y fíjate que dice que hasta las esposas y los niños fueron a despedirlo. O sea que no eran 2 o 3, tiene que haber sido un buen grupo de personas. Y estoy segura que todas esas personas habían venido al Señor a través de su ministerio. Y por eso lo amaban tanto. Dice, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. O sea, esos abrazos yo me imagino que deben haber sido bien apretados, ¿verdad? Porque ellos sabían que él le estaba advirtiendo constantemente que a lo mejor no lo iban a volver a ver. Así que ellos seguramente pues estarían llorando también, como el grupo anterior que lo despidió. Estarían llorando sabiendo que no lo iban a volver a ver, porque sabemos que ya a esta etapa ya era casi el final de su vida. Y dice en el versículo 7, espérate,
porque vimos también en el capítulo 20, el versículo 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Se fijan, ya él sabía qué era lo que él esperaba. O sea, porque ya el Espíritu Santo, por donde quiera que él iba, ya le estaba advirtiendo. Y Pablo era muy sensitivo a la voz del Espíritu Santo y él trataba por todos los medios de... él trataba de cumplir con lo que el Espíritu Santo le dirigía, de obedecer las instrucciones del Espíritu Santo. Pero vemos aquí que aún sabiendo lo que le esperaba, él seguía adelante. Entonces el versículo 7 dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Donde quiera que él iba, si se fijan, habían hermanos de la fe. O sea, que él, donde quiera que él iba a encontrar dónde quedarse, porque la gente lo amaba. Todas estas personas habían sido personas que habían venido al Señor a través de su ministerio y le tenían un gran amor. O sea, que las puertas de sus casas siempre estaban disponibles para Pablo. Y vemos que dice en el capítulo 8, el versículo 8, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Aquí vemos que una vez más se encuentra con alguien conocido, en este caso Felipe, que era un evangelista, y una vez más le abren las puertas de su casa para que él se hospede con ellos. Y él dice que este Felipe tenía 3 hijas, que eran señoritas, dice doncellas, que profetizaban. No, eran 4 hijas, dice. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y me llamó la atención el hecho de que estas muchachas profetizaran y que esto, ¿verdad?, se esté anotado aquí, porque en esos tiempos la mujer no tenía mucho valor. Sabemos que no le daban el lugar en las iglesias para que ellas hablaran, siempre las estaban callando. Sin embargo, aquí en el ministerio de Pablo vemos que se mencionan varias mujeres que estaban envueltas en el ministerio también. Está buscando información, ¿verdad? Y dice que la casa de Felipe era el lugar donde se reunían los creyentes para adorar a Dios. Acuérdense que en aquellos entonces no habían iglesias como tenemos hoy en día, ¿verdad? Que aquí en Michigan, en cada esquina hay una iglesia. Pero en aquel entonces se usaban las casas para reunirse. De ahí es que viene esto de las células, que se reúnen en casa grupos de personas para aprender de la palabra. Mi esposo y yo tuvimos una célula por un tiempo allá en Puerto Rico, porque la iglesia, pues, entendíamos que era una forma de enseñar a las personas y que la iglesia creciera, porque lo hacíamos en casas de los miembros de la iglesia, el que quisiera prestar su casa, y estos miembros de la iglesia invitaban a sus vecinos que no eran creyentes, y estos vecinos pues venían y escuchaban la palabra. Tuvimos diferentes experiencias. Algunos pues sí perseveraron y se unieron a la iglesia. Otros pues sencillamente pertenecían, pues eran católicos y pues preferían quedarse en su iglesia, y nosotros respetábamos eso, ¿verdad? Pero que vemos que aquí en ese tiempo eso era lo que se hacía. O sea, eran las casas donde se reunía la gente para adorar al Señor.
Y es una pena, ¿verdad?, que hoy en día no estemos haciendo eso, que sería tan bonito poder abrir nuestras casas para que otras personas vinieran a recibir lo que nosotros con tanto amor hemos recibido. Y dice aquí, ¿verdad?, que esta referencia a las hijas de Felipe, cada una de ellas ejerciendo los dones de profecía, deja bien claro que las mujeres trajeron la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo y que tal ministerio fue plenamente aceptado en la iglesia primitiva. Hay iglesias que no permiten que las mujeres tomen lugar, o sea, para predicar ni nada de eso. Y es lamentable porque tanta unción, hay mujeres con tanta unción, hay mujeres con tanto, o sea, que pueden predicar, traer un buen mensaje, y sin embargo hay iglesias que no se lo permiten. Entonces, aquí en Hechos 2:17 se cumple, ¿verdad?, esta profecía. Fue el sermón de Pedro, y dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Estaba leyendo un artículo ustedes saben quién es, el pastor Rick Warren, el que escribió Una vida con propósito. Él pertenece a los bautistas del sur. Y los bautistas del sur no permiten que las mujeres tomen lugar prominente en el ministerio, no pueden ser pastoras ni enseñar. Sin embargo, en estos pasados meses, ellos se reúnen una vez al año y hacen como lo llamaríamos, una conferencia, se reúne todo el liderazgo de la Iglesia Bautista del Sur, y ahí pues nombran pastores, nombran diferentes cosas y discuten cosas relacionadas al ministerio de ellos, ¿verdad? Pues Rick Warren, que era muy activo en esto, decidió separarse de ellos y acaba de ordenar 3 mujeres como pastoras, mujeres que eran líderes en su iglesia, pero que no podían ejercer la posición de pastoras porque la iglesia madre, o sea, se lo prohibía. Sin embargo, al él separarse, pues ya él podía tomar sus decisiones, y fue dirigido por el Señor a nombrar a estas 3 mujeres que eran parte del ministerio de la iglesia. Y hoy en día, pues ellas también son pastoras dentro de este ministerio de él, que es grandísimo. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta ahora? No, estamos bien. Ok, pues seguimos entonces. Dice, nos quedamos en el 9. Vamos a leer el dice, y permaneciendo. Otros ahí. Okay, es que estoy incómoda aquí en mi cuarto donde estoy sentada. Ok, vamos a seguir. Y permaneciendo nosotros allí, refiriéndose en casa de Felipe, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Este personaje, Ágabo, lo habíamos visto anteriormente. Yo tomé nota por aquí de dónde fue que yo vi el nombre Ágabo anteriormente. Perdonen, es que estoy buscando mis notas y no veo dónde fue. Aquí, dice, aquí el profeta Ágabo está fluyendo en el don de la palabra de sabiduría. Pablo no cambió sus planes a causa de la profecía de Ágabo o debido a que
o las insinuaciones de otros, refiriéndose a lo que le habían dicho anteriormente, ¿verdad? Los hermanos anteriormente le habían advertido lo que le iba a pasar, sino recibió la palabra con ponderación. Ponderación quiere decir que él meditó sobre ella, pero de todos modos continuó con sus planes. En el Hechos 11, 27 y 28 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, ahí fue donde vimos el nombre de Ágabo por primera vez, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio, que era emperador romano en los años 41 al 54. O sea que verdaderamente este hombre Ágabo era un hombre de Dios, y el Espíritu Santo lo estaba usando una vez más para traerle a Pablo esta advertencia de que lo que le iba a acontecer, y Pablo estaba dispuesto a morir por el nombre de Jesús. Su pasión por compartir el evangelio era mayor que el temor a morir. O sea, lo hemos visto, ¿verdad? Una y otra vez cómo él se enfrenta a tantas situaciones difíciles, y sin embargo, o sea, se recoge, se quita el polvo, ¿verdad? De la vestimenta, porque él lo arrastran por todos lados, lo apedrean, le hacen tanta cosa, pero él sencillamente se quita el polvo de encima y sigue caminando predicando la palabra. A él no le importa lo que le va a acontecer a él, porque él sabe que él lo decía una y otra vez, que para él el morir era ganancia. Y yo digo, ¿cuántos de nosotros nos atrevemos a decir algo así? O sea, que preferíamos, o sea, que no nos importa morir. Estoy segura de que el día que nos toque vamos a estar asustados, o sea, pero él no tenía ese miedo, porque él sabía hacia dónde él iba. Y mi esposo me dice constantemente, me dice, Mirti, yo no quiero que el día que yo parta tú estés con lloriqueo, ni guardando luto, ni con tristeza, ni nada, porque tú sabes para dónde yo voy y yo sé para dónde yo voy. Así que te lo digo, y me lo dicen con frecuencia, hermana. A veces me asusta, porque yo digo, pero yo le digo, pero ¿por qué tú me dices tanto esto? Y me dice, porque yo sé que ya yo tengo 86 años, y o sea, ¿cuántos años más puedo vivir? O sea, me dice, yo lo que quiero es que tú estés preparada para el día en que yo me vaya con el Señor, tú estés tranquila sabiendo hacia dónde yo voy. O sea, y eso era lo que Pablo estaba constantemente diciendo. Yo sé en quién yo he creído. Yo sé que el día que yo parta de aquí, de la tierra, yo voy a ir derechito al cielo y voy a estar en la presencia del Señor. Y aquí lo vemos una y otra vez a Pablo con esa valentía, ese denuedo de que no le importaba dónde se paraba a hablar. Después que tuviera una audiencia, él le hablaba, yo creo que hasta a las piedras, y porque él se sentía que ya él prácticamente había cumplido con su llamado. O sea, en esta etapa, ya en el versículo 21, vemos que ya él ha hecho mucho por el evangelio y le falta poco, porque lo vamos a ver según sigamos estudiando el libro de Hechos. Vamos a ver cómo él menciona una y otra vez, ¿verdad? Que él ha terminado la carrera. Y el versículo 14, nos quedamos en el 11, dice, el 10 dice, y permanecieron, aquí menciona a Ágabo, y dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y
atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así tratarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. O sea, más claro no puede estar. O sea, Ágabo le está trayendo esta advertencia que ya él había oído, no la había oído tan exacta, ¿verdad? Pero sí los hermanos anteriormente le habían dicho que por el Espíritu ellos sentían que él no debía ir hasta Jerusalén. Dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Una vez más los hermanos le están rogando, le están advirtiendo, o sea, porque lo amaban tanto. Y esto me recuerda cuando el Señor Jesús estaba a punto de ser entregado. Pedro Ya se fue la y dijo, Señor, que eso no te va a acontecer, y no sé qué, trató de disuadirlo de lo que él estaba pensando y diciendo. Y el Señor que le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, no es que Pedro era Satanás, sino que se estaba dejando utilizar por Satanás en ese momento. Y aquí los hermanos están tratando por todos los medios de que Pablo no fuera a Jerusalén. ¿Por qué? Porque no querían que él padeciera por lo que sabían que iba a padecer. Pero una vez más él sigue con sus planes. Que él estaba dispuesto a morir. Su compartir el evangelio era mayor que el temor a morir. Él estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Y nosotros nos preguntamos o sea, esa era la voluntad de Dios, o sea, de que él fuera a Jerusalén con todo lo que le iba a acontecer. O sea, ¿no se han preguntado esto? Si verdaderamente él estaba en los planes de Dios, o sea, si él estaba haciendo la voluntad de Dios. Yo entiendo que Pastora, sí. Ajá, en el capítulo que yo di, en el capítulo 19, ahí que Pablo se propuso ir a Jerusalén, ¿verdad? Que se propuso en su corazón. No, ahí no nos dice que el Espíritu le dijo o algo, pero sí cree que fue cuando el Señor, dice, pasadas estas cosas, en el capítulo 19-21, dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Eso quiere decir que yo pienso que el Señor, ¿verdad? En ese momento le dijo, vas a ir a Jerusalén. Entonces, por eso, aunque estos hermanos, no con mala intención, pero sí guiándose por sus sentimientos, ¿verdad? Por los sentimientos que sentían hacia Pablo, pues le aconsejaban que no fuera. Pero Pablo sabía que esa era la voluntad de Dios, que él fuera a Jerusalén. Exacto. Por eso le hice la pregunta, hemos preguntado si verdaderamente era la voluntad de Dios. Porque muchas personas piensan, o sea, he leído, ¿verdad?, de que piensan que él actuó fuera de la voluntad de Dios, pero yo entiendo que no, que él estaba siguiendo la voluntad de Dios en todo lo que era. Él tenía esa relación con el Espíritu Santo tan y tan de cerca que él se dejaba guiar por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no lo iba a guiar algo que no estuviera de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo también, pastora, yo también escuché, ¿verdad?, que vimos en el capítulo 20 cómo Pablo decidió ir a pie y no en barco, ¿verdad? Y entonces muchos estudiantes también dicen que Pablo lo hizo así porque él quería estar solo, él quería prepararse
para lo que él sabía que le iba a acontecer. Él Sí, quería sí. estar, me recuerda como cuando el Señor iba y se apartaba y oraba, ¿verdad? Porque dice Ujú. que así mismo lo hizo Pedro, ¿verdad? Pablo, perdón. Él se fue a pie porque él quería estar, ahora sí que solamente él y el Señor. Y Quería el tomar Señor. tiempo, ¿verdad? Para que el Señor lo preparara para lo que él sabía Exacto. que le venía más adelante. Exacto. Y Sí, por eso pastora dice, Mirti. sí, mi pastora amor. Mirti, soy yo, María. Sí, ¿se acuerda que en el capítulo 9, pastora, cuando el Señor Jesús tumba del caballo a Pablo, a Saulo en ese momento, cuando iba en su entrada a Damasco? Ujú, ujú. le dice, en Unción Jesús le dice a Ananías, le dice, aquí lo estoy leyendo, versículo 15 del capítulo 9, le dice, y le dijo el Señor a Ananías, ve, porque él me es un vaso escogido para llevar mi nombre delante de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, o sea, a Pablo, cuántas cosas le es menester que padezca por mi nombre. Amén, amén, amén. Sí, o sea, él estaba claro, él estaba decidido a hacer lo que el Señor le pidiera que hiciera. O sea, él no dudaba, en su corazón no había duda. Él estaba, o sea, el amor que él tenía por el Señor era tan grande que él estaba dispuesto hasta a entregar su vida por el Señor. Y yo, por eso digo, yo, para mí, todos los personajes en la Biblia, después de Jesús, claro, para mí es Pablo. Pablo es mi o sea, mi héroe en el sentido, ¿verdad?, de que aprendo tanto de él, su vida entera, desde sus comienzos, cómo él tuvo ese encuentro con el Señor que cambió su vida tan así drásticamente, o sea, de un hombre que perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos, a una persona que está dispuesta a dar su vida por el Señor. O sea, que para mí realmente me inspira, Pablo a mí me inspira a querer ser más como el Señor, a querer yo también, pues, tal vez no llegar al extremo de dar mi vida por él, porque no sé, ¿verdad? Pero sí a querer agradar al Señor en todo lo que yo haga o todo lo que yo diga, todo, pues que yo siempre, mi meta es agradar al Señor y que el Señor se lleve la gloria, porque para eso estamos, ¿verdad? Él fue un instrumento en las manos del Señor. Y tú y yo, cada una de nosotras, somos un instrumento en las manos del Señor. Nosotras no estamos aquí por casualidad. O sea, desde que tú naciste, desde que tú fuiste creada, ya Dios había puesto un propósito para tu vida. Y yo siempre pienso que el propósito es darle gloria a Él. Y Pablo estaba claro en su propósito, en su llamado. Y tú y yo tenemos también que tener esa misma pasión, ese mismo deseo de nosotras también ser ese instrumento, estar dispuestas a ser usadas, porque muchas veces nosotras, o sea, en nuestra comodidad, o sea, yo me acuerdo una vez, yo le he hecho el cuento que una señora, una hermana en el Señor que se había hospedado en mi casa, de acá de Estados Unidos, y un día me llamó, después que se regresó a Estados Unidos, después de haber estado en Puerto Rico ministrando, me llamó para decirme que el Espíritu Santo le había dicho que ella fuera a África y que yo tenía que ir con ella. Y yo me acuerdo, un trabajo, yo estaba, me llamó para decirme eso, yo me quedé, y lo que salió de mi boca fue, tú perdóname, pero el Señor a mí no me ha dicho que quiere que yo vaya a África. Si el Señor quiere que yo vaya a África, Él me lo va a confirmar. O sea que
nosotras tenemos que estar claras exactamente qué es lo que el Señor quiere. Porque fulano te diga o sultano te diga, no, tiene que ser el Espíritu Santo el que te traiga a ti esta convicción. Yo no tenía ningún empeño en ir a África, o sea, pero sí he querido, ¿verdad?, hacer la voluntad del Señor, pero yo sabía que eso no era la voluntad del Señor para mi vida en ese momento. Claro, estaba dispuesto. El Espíritu Santo no le había prohibido a Pablo ir a Jerusalén, pero sí le había advertido del peligro a lo que se iba a enfrentar. O sea que él estaba claro en eso. Deja que me distraigo hablando de otra cosa y después no sé por dónde voy. Entonces dice que Pablo respondió cuando se está hermanos están llorando, ¿verdad? En el capítulo 12, que le están rogando que no fuera a Jerusalén. ¿Y qué le contesta Pablo? Pablo dice, entonces Pablo respondió, ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Ven, él estaba dispuesto, él estaba listo. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. O sea, ya ellos no pudieron lo de lograr Jerusalén, entonces decidieron pues, que se haga la voluntad. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender de esto también, que muchas veces nos aferramos a algo, queremos algo, que suceda algo de la forma que nosotros queremos, y a lo mejor esa no es la voluntad del Señor para nosotros, y tenemos que aprender a ceder nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Esa es la lección que yo aprendí de esto aquí. Cuando dice celosos por la ley, se refiere a la ley de Moisés, de la que Pablo estaba, era celoso, o sea, que dice el capítulo 15, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, ya que lo vemos que está en Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. O sea, cuando dice discípulo antiguo, no se refiere a que era viejo, o sea, en edad, sino más bien que era maduro espiritualmente. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Y los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho con los gentiles por su ministerio. Imagino que estaría varias horas, ¿verdad?, hablando, porque todas las cosas que el Señor había hecho a través de él eran muchas. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Aquí ellos se están basando, como dije aquí, me adelanté ahorita, ¿verdad? Cuando dije que cuando dice la ley, ellos están hablando de la ley de Moisés. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apartarse a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Que aquí si vemos, esto no es cierto, porque esto no es lo que le estoy enseñando. Todavía en ese momento que esto aconteció, se libraba un amplio debate sobre las enseñanzas de Pablo y la cristiandad gentil. Así que la dirección apostólica de Jerusalén
le pidió a Pablo como una concesión a aquellos que habían sospechado de él que se sometieran a un acto de purificación ceremonial. Eso lo vamos a ver aquí más adelante. Dice, entonces, versículo 22 dice que hay pues la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. En otras palabras, que van a, ya aquí están advirtiendo, ellos saben que donde quiera que Pablo estaba, siempre habían detractores, ¿verdad?, que estaban en contra de lo que él predicaba y que iba a haber un tumulto, ya lo estaban advirtiendo. Dice, haz pues esto que decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Aquí cuando habla de voto, se está basando en está refiriéndose a cumplir voto, se refiere al voto de Nazareo. Y estuve buscando lo que era el voto de Nazareo. Y eso se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, del 1 al 8. Dice, los 3 aspectos del voto del Nazareo son, número 1, abstinencia del fruto de la vid, o sea que no podían tomar vino y ni sidra. Número 2, no cortarse el cabello. Número 3, evitar contaminarse entrando en contacto con un cadáver. O sea que cuando hacían ese voto de Nazareo, esto es lo que implicaba. Dice, parece que cuidarse de estas cosas era considerada como actos específicos de disciplina y limpieza. O sea, Nazareo más bien era apartarse, lo que significaba más bien era apartarse. Y se presentaban 30 días de purificación ritual y también suponía afeitarse la cabeza. O sea que estos 4 hombres de los cuales estamos hablando aquí habían hecho el voto ese. Entonces le están sugiriendo a Pablo que se una a ellos haciendo lo mismo para que estas personas que no creen que él está cumpliendo ¿verdad?, con la ley de Moisés, pues no tengan duda. Dice tomar contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. Si tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esto lo vimos anteriormente, ¿verdad?, cuando el concilio de Jerusalén se reunió para discutir este problema que había, porque sabemos, ¿verdad?, que uno de los, aún parte del grupo de Pablo estaban enseñando una cosa y Pablo estaba enseñando otra. O sea que unos estaban diciéndole que tenían que circuncidarse para poder ser parte de ser cristianos, cuando en realidad eso no era parte de, y por eso se reunió este concilio en Jerusalén para tocar este tema y acordaron que lo único que se les iba a prohibir hacer era esto, era no, o sea que solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. O sea que eso era lo único que estaban prohibiendo ellos. Los demás no tenían que hacerlo. Entonces, el versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, refiriéndose a los 4 hombres estos que habían hecho voto, y el día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación
cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. O sea, ellos, parte del voto nazareo era que tenían que traer una ofrenda cuando se hubiera cumplido los días, ¿verdad? Tenían que traer una ofrenda. Y en eso es que se basa aquí el capítulo 26. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verla en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Y aquí se está cumpliendo lo que le habían dicho a él que iba a suceder. Dice, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Aquí cuando dice que ha metido griegos en el templo, espérate. Ellos están pensando que habían visto a Pablo con, ¿dónde está? Con Trófimo. Bueno, voy a leerle las notas que yo tengo. Dice, la estratagema de los versículos 23 y 24 no dio resultado. O sea, lo que le habían pedido a él que hiciera el voto de Nazareno. Estos judíos asiáticos que hicieron el peregrinaje a Jerusalén para para participar en la fiesta, se habían opuesto a Pablo en las regiones de donde procedían, o sea que ya lo conocían. Estos que se están quejando ya lo habían visto anteriormente. Cuando algunos de ellos lo reconocen en el templo, se pusieron furiosos, especialmente al suponer equivocadamente que éste había introducido a Trófimo, un gentil, en el templo recinto interior. Porque estaba prohibido entrar al templo, adentro del templo, a menos que tú no fueras un judío. O sea, un extranjero no podía entrar dentro del templo. Y ellos pensaron que como lo habían visto con él en las calles posiblemente, pensaron que él lo había introducido en el templo cuando en realidad no era verdad. Esto era una ofensa tan grande que ni los ciudadanos romanos eran exceptuados de la pena de muerte si la cometían. O sea, si alguna persona introducía a una persona gentil dentro del templo, lo podían matar. O sea, así de grave veían ellos esto. Entonces, versículo 30, dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia al verle, ya lo leímos, ¿verdad? Dando voces, sí, ya esto lo leímos, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Acuérdense que los romanos no les gustaban las turbias, y siempre estaban achacándole estos revoluciones que formaban a los judíos, y estaban preparados ya para cuando sucediera cualquier cosa, pues ya tenían un batallón de soldados que iban y trataban de disuadir a las personas de esto. O sea, porque los romanos les gustaba el orden, no les gustaba que se formaran peleas ni nada de eso.
aquí del versículo 30 al 32 dice, se cumple la profecía de Ágabo y las advertencias de la iglesia que vimos en los versículos 4, 11 y 12. Se repite lo que pasó en Éfeso, porque vimos que en Éfeso también a Pablo lo habían cogido y habían tratado de matarlo. Entonces, dice aquí que tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo, porque le tenían pánico a los soldados romanos, porque los soldados romanos eran bien agresivos. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Y aquí lo vemos atado con 2 cadenas, o sea, atado como le habían dicho, que como lo habían visto por el espíritu, ¿verdad? Cuando Ágabo lo vio, que cogió el cinto y dijo que el dueño de este cinto así lo van a hacer, lo van a atar. Entonces, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. O sea, la multitud estaba gritando diferentes cosas. Esto lo vimos también en Hechos 19, 32, que dice que unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confundida y los más no sabían por qué se habían reunido. O sea que eso pasa cuando hemos visto, ¿verdad?, en las noticias, cuando en las protestas estas que han habido, que hay personas que se unen a la protesta sin saber ni lo que están protestando. Y esto pasó aquí, o sea, se había reunido un grupo a protestar y se siguieron añadiendo personas sin saber ni por lo que estaban protestando. Dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza era la cárcel, dijo el tribuno, él le dice al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? O sea, porque se sorprendió de que Pablo le habló en griego. Y entonces dice, y él dijo, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Aquí esto se refiere que hubo en el año 54 antes de Cristo hubo como una revolución, o sea, hubo un egipcio que había venido a Jerusalén alegando que era un profeta. Y este egipcio se había llevado a 4,000 personas, fanáticos judíos, al Monte de los Olivos, prometiendo que al decir la palabra, las paredes de Jerusalén caerían y el imperio romano sería destruido. A esto es que se refiere aquí cuando el tribuno pregunta si él era ese egipcio. Cuando le dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 400 sicarios? O sea que ahí hubo una matanza grandísima de miles y miles de personas que murieron, y él piensa que Pablo era esa persona. Entonces dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en la grada, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, y aquí vamos, entonces entra en el capítulo 22, dice que cuando dice que habló en lengua hebrea se refiere probablemente al arameo, ese era el lenguaje de Jesús, el arameo.
era lo que se hablaba de donde Jesús venía. Ese era y Pablo era un hombre bien de mucha educación y conocía varios idiomas, o sea, él podía hablar en diferentes idiomas, por eso lo vemos en diferentes partes donde él va a predicar, él predica en el idioma de ese lugar. O sea que era un hombre culto, un hombre que conocía la palabra, celoso de la palabra, y como les dije anteriormente, era un hombre decidido a no importa lo que le fuera a acontecer, su meta era siempre que proclamar las grandezas del Señor, hablar de lo que Jesús había hecho en su vida. Y yo creo que el mejor ejemplo que podemos tener después de Jesús es un Pablo, una persona que no le importó su comodidad, un hombre que pudo haberlo tenido todo, sin embargo lo dejó todo por seguir al Señor y obedecer el mandato del Señor. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera por tal de proclamar las buenas nuevas de salvación. Amén. Hasta aquí llegó el capítulo 21. Vamos a ver luego del 22 en adelante. Y ya nos queda para terminar. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Hello. Sí, pastora. ¿Alguien tiene algo que decir? O sea, estamos tan concentradas escuchando de verdad, un gran ejemplo del apóstol Pablo, de que él sabía todo lo que le iba a pasar y no dudó para él seguir predicando, hablando del Señor. Y pues eso hace sentir a uno con ánimos y como sentir valor y que se nos quite, bueno, a mí, yo de mi parte, ahorita que estoy en el estudio, como que me entra así esa fuerza que digo, sí voy a poder hablar de ti, Señor. A la gente que necesita de Dios, ¿verdad? Y pues Pablo ha sido un ejemplo para mí de cómo él, después de que perseguía a la iglesia y hizo muchas cosas muy malas con los cristianos, cómo él llegó a servirle al Señor. O sea, eso me hace sentir a mí como valor y fuerza y seguir perseverando. Gloria a Dios, hermana. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Alguien más tiene algún comentario? A mí también me llama la atención, ¿verdad? Pues Pablo, porque aún, bueno, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que aún en ese momento él no pierde el tiempo para contar lo que sería, por ejemplo, a nosotros nuestro testimonio de cómo fue que el Señor nos encontró, ¿no? Que no, que aún en ese momento pierde el tiempo y él lo hace, porque bien se pudo haber quedado callado y dejar que la multitud siguiera gritando, pero no, él agarró y empezó a hablar de cómo el Señor lo encontró. Y otra cosa también es que vemos que el Señor, como lo leyó la hermana María, ¿verdad? Desde que se convirtió Pablo, desde que le dijo, ¿verdad?, lo que le era necesario padecer por amor a su nombre o por él. Exacto. Y cómo se estaba cumpliendo, ¿verdad? Y eso me hace recordar que todo lo que el Señor promete, todo lo que Él habla de nosotros, eso se va a cumplir. Todo lo que Él nos ha hablado, todo lo que Él ha dicho que nosotros somos, que nosotros seremos, ¿verdad?
cuando Ujú. eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir porque lo ha dicho Él. Exacto, exacto. Se va a cumplir, o sea que, y tenemos que estar claros que nuestro propósito, como yo dije, es servir al Señor y ser esa luz para otras personas, porque este mundo está en oscuridad. O sea, hay tantas personas viviendo la vida día a día, o sea, sin sentido, como que no tienen dirección, no tienen sentido. Y nosotras que tenemos al Señor, que sabemos todo lo que Él ha hecho y todo lo que puede hacer, o sea, ¿por qué callarnos? ¿Por qué no llevar ese mensaje? Mi esposo y yo cuando vivíamos en Puerto Rico se nos hacía más fácil, o sea, aquí estamos, pues, o sea, no tenemos esa libertad que teníamos allá. Me acuerdo que nosotros nos metíamos en los lugares más peligrosos. Allá hay lo que llaman residenciales públicos, que es donde vive la gente pobre. El gobierno pues construyó estos edificios con apartamentos y las personas que viven ahí mayormente son gente bien humilde, bien pobre, pero que ahí mismo se meten los drogadictos, los que venden droga, y pervierten esa juventud que vive ahí. Y yo me acuerdo, mi esposo y yo nos metíamos en esos residenciales públicos, y veíamos las transacciones de droga, veíamos allí los jóvenes comprando droga, y nosotros nos íbamos y le hablábamos, le predicábamos la palabra. Y después que hacíamos todo esto, ¿verdad? Que cuando nos montábamos en el carro para regresar a la casa, mi esposo a veces me decía, ay, Mirti, qué atrevidos somos. O sea, porque meternos en esos lugares, hermana, yo me he metido en el lugar donde se inyectan la droga. O sea, no me pregunten cómo yo, o sea, hay un lugar en Puerto Rico, en San Juan, que se llama La Perla. Es un vecindario donde vive gente bien pobre y ahí se vende droga. Y esas personas tienen debajo de hay un edificio, una casa y tiene como si fuera un basement, pero ese basement tiene ventanas y es abierto. Y ahí se meten, los que compran la droga se meten ahí para inyectarse la droga. Y yo me metía ahí con ellos, sin saber, sin conocerlo, sin saber lo que me pudiera pasar. El Señor me daba ese denuedo, el Señor me daba una valentía que yo sé que en la carne yo no lo haría. Pero cuando yo estaba bajo la unción del Señor, yo me atrevía a meterme ahí, a hablarle a esos muchachos, ellos inyectándose, yo predicándole la palabra de Dios. O sea, por cuánto, si nos ponemos a pensar, o sea, ¿por cuánto haríamos una cosa así? O sea, donde lo que hay son drogadictos, a cada rato oíamos tiroteos, o sea, una cosa bien, y ahí nos metíamos nosotros a predicar la palabra. Y yo ahora miro para atrás y yo digo, wow, Señor, solamente tú eres capaz de darnos a nosotros esa valentía, porque en la carne nosotros no podemos hacer nada de eso por temor. O sea, mi amiga, yo tenía una amiga que me decía, Mirti, pero ¿cómo tú te metes ahí? ¿Cómo tú te atreves? Yo digo, yo no sé, el Señor me impulsa. O sea, no era yo, era como el Espíritu Santo instándome a que fuera a predicarle a esas personas. Pues eso era lo que yo hacía. O sea, y ahora miro para atrás, de esto hace muchos años, miro para atrás y yo digo, wow, qué atrevida. O sea, pero es cuando estamos, o sea, Pablo siempre estaba bajo la unción del Espíritu Santo. Y por eso era que Pablo tenía esa valentía, por eso era que él se atrevía a hablar, él se atrevía a hacer las cosas, porque no era él, era en el Espíritu que él hacía estas cosas. Y nosotros tenemos que aprender también
a dejar el miedo, a dejar el temor, a dejar el que dirán. Y nosotros también lanzarnos, ¿verdad? Dirigidas por el Espíritu, no en la carne, sino dirigidas por el Espíritu, que nosotros también podemos llegar a esas personas que están perdidas, esas personas que necesitan a alguien que le dé una palabra de aliento. Yo me acuerdo que yo hasta los abrazaba, ellos todos endrogados y yo abrazándolos, y por cuanto yo iba... ¿Perdón? No, ¿Hello? nada, hermana. Perdón. Okay. No, está bien. Por cuanto yo, o sea, en la carne, por cuanto yo me atrevería a hacer una cosa así. Pero cuando tú estás fluyendo bajo la unción del Espíritu Santo, tú haces cosas que tú no harías normalmente. Y por eso es tan importante, hermanas, que tengamos esa relación con el Señor, que entendamos cuál es nuestro propósito aquí en la tierra y que lo llevemos a cabo. Amén. Amén, pastora.